Hola, bienvenidos a este vídeo donde voy a explicar cómo construir el circuito del alumbrado de un láser o de una pistola láser. Para su funcionamiento, un LED verde indicará que éste esté preparado para ser disparado y con un pulsador accionaremos el láser. Una vez que presionemos el botón, una secuencia de luces rojas se pondrá en marcha, simulando así el disparo del láser. Pues vamos a comenzar a explicar los componentes que necesitamos para este montaje. En primer lugar, la placa programable Arduino 1. En segundo lugar, una protoboard o placa de pruebas. 7 LEDs rojos también y uno verde. Un pulsador y resistencias, 8 resistencias para los LEDs de 220 ohms, limitadoras de corriente. Y una para el pulsador de 10K ohms. Esto y cables. De esta manera ya podemos proceder a explicar el conexionado del circuito. Y primero de todo, cogemos los pines de 5 voltios y de tierra, o GND, que es ground en inglés, y los llevamos hasta la protoboard para polarizar el circuito. De aquí se alimentarán los elementos como los LEDs o el pulsador. Para el caso de los LEDs, conectaremos a masa la resistencia y esta se conectará seguida al cátodo o pata negativa del LED. Después, el ánodo del LED irá a un pin digital de la placa, en este caso el verde en el 3 de Arduino, y los demás igual repetiremos esto. Aquí podemos darnos cuenta que llega hasta el 13, o sea que hay 3 libres, y esto quiere decir que podríamos añadir 3 LEDs más si quisiéramos, o al contrario, hacerlo con menos. Los pines conectados a los LEDs los configuraremos en la placa Arduino como salidas, es decir, como como es digital, son pines digitales, saldrá o pasará corriente o no pasará, es decir, o 0 o 1. Esto nos servirá para encender o apagar los LEDs. En caso contrario, con el pin del pulsador, la tendremos que configurar como una entrada para que nos detecte corriente o no. Esto nos va a hacer falta para cuando pulsemos el pulsador, si pasa o no pasa corriente, porque en el caso de que no lo pulsemos, vamos a programar la placa que el pin verde se encienda y cuando lo pulsemos se inicie la secuencia de los LEDs rojos, donde el primero se va a encender, después se encenderá el segundo, el tercero y así haciendo una escalera de colores rojos, siempre y cuando desactivando el anterior, es decir, a la que se encienda este, se apagará y se encenderá este, se apagará el mismo y se encenderá el siguiente y así. ¿Cuál es el funcionamiento del pulsador y de la resistencia que hay conectada aquí? Bien, el pulsador está normalmente abierto, eso quiere decir que de este lado a este lado no pasa corriente y esto le sirve al pin para cuando no esté pulsado, pasa por aquí, por esta resistencia que va a masa, de puesta a 0 y detecta que hay un 0, es decir, no pasa corriente. Por eso mismo el LED verde se enchega, está activado. Una vez que pulsemos el pulsador, es decir, que estará cerrado, pasará corriente, entonces aquí habrá una caída de tensión
aquí habrán 5 voltios y aquí 0, y por eso ponemos aquí una resistencia, porque si no haríamos un circuito, un cortocircuito, perdón, y ¿eso qué quiere decir? Que según la ley de Ohm tendríamos 5 voltios que pasan de aquí hasta aquí, y si no pusiéramos ninguna resistencia sería 5 entre 0, que sería infinito, una intensidad infinita. Y esto nos llevaría a un cortocircuito y a estropear la placa, por ejemplo, o cualquier problema. Para ello la resistencia. Entonces, una vez que pulsemos el pulsador, aquí se va a unir y entonces el pin este detectará 5 voltios aquí y estos se irán seguramente a 0 voltios sin problemas y nos detectarán 5 voltios. A continuación explico todo lo que es el programa que tenemos que transmitirle al Arduino. Bien, pues ahora el siguiente paso es el código, programar el código, y para eso, primero de todo, necesitamos crear un entero, un int, que se llame switch state, que es el estado del pulsador, y este que valga 0. Void setup es la configuración, es decir, hay que configurar aquí todo lo que las entradas y salidas de la placa, y para ello tenemos que poner el número de cada pin con la instrucción pinMode e indicar si es una salida, output, o una entrada, que como ya hemos dicho, la única que teníamos en el pin 2 era esta entrada, la del pulsador. Esto en la parte de configuración. En la siguiente, en la del loop o bucle, aquí habrá que poner el estado del pulsador, que es el nombre este, a que lea el pin 2 con la función digital read y el 2 aquí entre paréntesis, y en este caso poner un if else si el pulsador no está pulsado, entonces que pase una cosa, y si lo está, es decir, si no, ¿de acuerdo? Que pase otra, una estructura if else. ¿De acuerdo? El esqueleto sería este. Dentro del if, si el pulsador no está pulsado, es decir, está en low, mayúscula, recordad, entonces ¿qué pasará? Con la función digitalWrite, aquí podremos poner los pins, si están activos o están desactivos. En este caso, si no está pulsado el pulsador, solo se encenderá el LED verde, que es el 3, como aquí tenemos, y los demás desactivados. Si el pulsador está activo, entonces, ¿qué pasará? La secuencia se disparará el láser. Entonces, el 3, que es el verde, lo vamos a apagar, o sea, ya una vez que pongamos low, ya no vamos a tener que poner más, vamos a tener que trabajar con los demás, como aquí tenemos. El 4, que es el primero, se va a encender y los demás van a estar apagados. Aquí pondremos un retraso. Este pequeño retraso es debido a la propia configuración de la placa, que necesita un cierto retraso para el bucle, y está en milisegundos, y yo he considerado poner 75 milisegundos para que vaya bastante rápido lo que es la secuencia de luces. En el siguiente, ¿de acuerdo? El anterior, el que se acaba de encender, se apagará y se encenderá el siguiente, con los demás desactivados. Y así, se desactivará el 5 y se activará el 6, siempre con un retraso, ¿eh? Esto lo necesita el programa, pues si no iría muy deprisa y no se apreciaría nada. Entonces, nos habíamos quedado en el 6,
pasaba corriente, pues ahora desactivar el 6 y activar el 7 y así. Así hasta el final. Y esto sería el programa. En esta parte del final del bucle, del void loop, en el else, justamente aquí, tenemos que el programa se nos hace bastante largo al copiar todo esto. También lo podemos hacer esto con una estructura con un for. Ahora lo explico, tengo un ejemplo, para no tener que escribir tanto. ¿De acuerdo? Pues para no tener que hacer el else tan largo y así complicar el programa, pues bueno, aquí tengo otro ejemplo y entonces, bueno, aquí lo he puesto con un while, pero sería con un for. Sería esto igual, el switch state declarar la variable, la configuración la misma, poner cada entrada y salida, sería absolutamente todo lo mismo. En el bucle, poner que el pulsador que nos lea este pin, el if igual, y entonces en el else sería ponerlos todos a 0 y a partir de aquí coger el for que te declara una variable, bueno, yo he puesto ahí, que te empiece por el 4, que en este caso sería el pin 4, que es el que tiene que partir desde aquí, tiene que partir desde el pin 4, y que a la que esto ya no se cumpla, el for parará. Es decir, a la que esto sea ya 11, ya el for dejará de contar, que eso es lo que nos interesa, nos llegará hasta 10. Y cada vez se sumará 1. Es decir, aquí digital write, que es la misma función de antes para activar o desactivar el pin. Cuando sea 4 esto, 4 menos 1, bueno, el tercero se desactivará. Entonces, en el siguiente será 4 que esté alto, o sea, que pase corriente. Entonces, el 4 pasará con un retraso. Entonces, 4 más 1, 5. Seguimos. 5 menos 1, 4. El 4, que es el que se había acabado de encender, se pondrá a 0. Y el 5, que es el que nos interesa, la variable i, se encenderá. El pequeño retraso y seguimos. Teníamos 5, había que sumarle 1, 6. 6 es más pequeño o igual que 10. Sí, pues seguimos. 6 menos 1, 5, se desactiva el anterior. El 6, el sexto, se activa. Esperamos un poco y seguimos. 6 es más pequeño o igual que 10, sí. Pues 7 y así. Hasta que lleguemos a 10, que lo haría, se activaría. Y entonces ya el onceavo o el undécimo ya pararía. ¿Y qué pasa? Que si lo mantenemos pulsado, nos haría igual el else, porque estaría pulsado, y nos volvería a hacer el bucle este. Lo que hace el programa es hacer el void loop el loop en inglés es bucle, y no ir leyéndolo. Si está el pulsador sin pulsar, nos haría esto, y si no, nos haría esto, una vez tras otra. Y esto es todo. Os dejaré el código debajo del vídeo. Gracias una vez más y hasta aquí el vídeo.